Astele.tv. Amigos de Código Diverso, el programa de diversidad sexual de Hasta LTV y Escándala. Me da muchísimo gusto de verdad poder recibir a Ernesto Rodríguez Oriquión. Él es, bueno, ahorita nos va a decir qué es, pero bueno, de principio es un gran amigo que ya tengo un rato de conocerlo. Lo conocí en una serie de seminarios de literatura LGBT que estaban haciendo en la UNAM. Eso hace como 10 años, Ernesto. Sí, fundamos hace algunos años con otro amigo, César Cañedo, el seminario de literatura lésbica gay en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y bueno, ese seminario se transformó en un seminario interdisciplinario de estudios queer y actualmente yo me dedico a la corrección de estilo y también me gusta compartir mi pasión por la literatura LGBT, querido Gabriel. Sí, la verdad es que en su Twitter, recuérdanos tu Twitter, porque ahí, ahorita nos va a contar muchas cosas, pero en su Twitter no hay día que no ponga una nota, un recuerdo, un aniversario. Yo no sé cómo le haces, ¿eh? Yo debo de confesar que de repente sí tengo que estar como muy al pendiente de lo que publicas en tu cuenta de Twitter, porque, pues digo, finalmente a eso te dedicas, ¿no? Y a eso te has dedicado y esa es tu pasión. Pero sí las referencias son así como de, ¡ay! El cumpleaños, la muerte, se murió, ¿no? ¿Cómo organizas esa parte de tu vida? Pues es un poco compartir mi pasión por la literatura LGBT y además en Twitter vi que a muchos seguidores les gustaba que compartiera efemérides de autores, de escritoras, sus natalicios, incluso noticias de fallecimientos o que son pérdidas muy tristes o de aniversarios luctuosos y a mis seguidores como que eso les gustaba y entonces empecé a ser más consistente en este trabajo de compartir mi pasión y es algo sencillo, incluso te comparto como el tip. En realidad hice un archivo de Word Okay, y, okay. y fui como haciendo una lista de los escritores que a mí me encantan y de las autoras que me gusta leer. Y entonces fui buscando en Google cuándo nació, cuándo murió, y entonces cada día abro el archivo e identifico si hay alguna fecha importante para compartir, que es un pretexto para hablar de literatura LGBT. Y ese es como el mecanismo. A veces sí me lleva algo de tiempo, pero trato sobre todo de que sea divertido para mis seguidores y yo mismo estar disfrutando el proceso de encontrar estos datos interesantes. Incluso hay fechas que coinciden, que son muy lindas, en donde de pronto parece como que el destino decidió que tal día ciertos escritores que tienen algún vínculo en común nacieran o coincidieran en el tiempo. Es una coincidencia azarosa, pero a mí me gusta pensar que hay allí vasos comunicantes que se encuentran. Qué loco, ¿no? Porque además es parte digo, hay que decirlo que tú abordas, ¿no? La literatura de manera muy amplia, pero creo que sí tienes una cierta proyección por la literatura latinoamericana sin hablar de la mexicana, porque también es como muy importante para ti. Sí, me gustan muchos autores de América Latina, cubanos, argentinos,
chilenos. Pienso, por ejemplo, en José Donoso, en Manuel Puig, en Reinaldo Arenas, estos autores que son referentes de la literatura en América Latina en el siglo XX y que también son grandes autores de un canon homoerótico y por supuesto los tengo como entre mis favoritos y en especial la literatura mexicana me encanta. Eh, Estudié letras hispánicas en la Sí. UNAM y la literatura mexicana es algo que está como intrínseco a lo que me gusta. Leo, por supuesto, a nuestros autores de principios del siglo XX, al grupo de contemporáneos, pero no por ello dejo de interesarme por mis compañeros, colegas muy jóvenes que tienen mi edad generacionalmente y que ya están publicando libros de cuentos, novelas, libros de poesía y que Ellos me están gusta más leerlos. ¿no? En la poesía y más que narrativa, están en poesía y en cuento, ¿no? Eh, Es curioso que sí, como bien observas, la literatura mexicana gay actual Ujú. tiende mucho a la poesía. Hay voces muy jóvenes que incluso han tenido ya premios muy Sí, importantes en México. Y digamos, pensando en narrativa, hay tres autores jóvenes que yo situaría como eh, que van a hacer una carrera muy interesante, ya están teniendo libros importantes. Pienso en Ángel Valenzuela con Northern Lights, Luces del Norte, que es un chavo de Ciudad Juárez, cuya novela primero se publicó en México y ahora Northern Lights se publicó por una editorial española muy importante, Dos Bigotes, que es quizás ahorita la editorial LGBT española más vanguardista y atractiva. ¿es Entonces, como la competencia de Gales o mm, solo, solo su en compañera? el mercado son competencia, pero a nivel de lazos y vínculos culturales, eh, todos ellos forman como un grupo en donde hay lazos de amistad y de solidaridad. Mm. Gonzalo y Alberto son los editores de Dos Bigotes y Emilia Hernández es la editora fundadora emblemática de Gales. Y aunque compiten por un mercado eh, en común, entre ellos se apoyan. Los libros de Dos Bigotes están en la librería de Bercana, que es la librería de Emilia Hernández, Claro. y Emilia además los apoya y ellos también. Entonces, más que una rivalidad, hay una gran solidaridad en este grupo. Entonces, mm, que Ángel Valenzuela ya esté publicado por esta editorial española es un gran signo de que tiene una carrera ahí muy interesante. Eh, También en narrativa yo situaría a Fernando Yacamán con su novela Todos mis padres. Es una novela preciosa, potente, de la historia de un chavo gay y su relación amor-odio con su padre, eh, publicada por editorial Ediciones Periféricas. Y es una voz muy potente. Pienso que Fernando Yacamán puede convertirse en el novelista de mi generación. Él es Y mexicano. él es mexicano, oriundo de Aguascalientes, pero vive aquí en la Ciudad de México, aunque ahorita con la contingencia está pasándola en Aguascalientes. Y otro autor, digamos, en narrativa es Russell Manso. Él tiene un libro de cuentos, La curiosidad mató al macho. Él es Él es chiapaneco chapaneco. Sí. y
y también tiene unos cuentos homoeróticos estupendos. Entonces, Una colección de tierra adentro, ¿no? O en algo con Aculta de, todavía de eh, Aculta, ¿no? estuvo becado por el Consejo para la Cultura y las Artes de Chiapas, Mm. y parte de ese proyecto era la publicación de un libro de cuentos más amplio. Ahorita el libro de La curiosidad mató al macho es una plaqueta más reducida, pero Russell tiene el proyecto de sacar otro libro con más cuentos, y también ahí es un autor muy interesante. Pero si lo pensamos comparado con el grupo de poetas, en narradores hay tres, ¿no? Sí, claro, porque fíjate, hace poco entrevistaba yo a Eric Moya, ¿no? Con este ya emblemático, ya se hizo emblemático el Cruz y Morelia. Por supuesto que pienso en César, pero es que a César por N no lo he entrevistado, pero prometo hacerlo pronto, ¿no? Pero creo que el otro día lo platicaba también con Eric Moya, pero quiero preguntártelo a ti. Y además pasa pienso en Abigail Bojorquez y pienso en otras, y algo pasa en el norte, como de Guanajuato para arriba, algo pasa que no sé qué es, no sé si es el desierto, no sé si es la lejanía, no sé si es la insola, ¿no? Hay muchos, el mismo Wenceslao Bruciaga ¿no? O sea, algo pasa en el norte, ¿no? Pienso en Laredo Sound de Hurtado, o sea, algo pasa en el norte. Y ahora que estás diciendo de Russell, ciertamente también algo pasa en Chiapas, ¿no? Y me da mucho gusto porque no es así como de otra vez el de la Ciudad de México, porque ciertamente sus literaturas saben distinto, huelen distinto, se oyen distinto, si es que la literatura sabe, huele y se oye y se escucha. Sí. Eh, Como bien dices, la literatura norteña es quizás una de las literaturas regionales más potentes que tiene la literatura mexicana actual. Eso desde la década de los 90. eh, Tijuana como un polo cultural, pero también eh, Ciudad Juárez, Monterrey, son centros culturales muy interesantes porque allí están conviviendo con la frontera de Estados Unidos. Entonces hay un intercambio de sonidos, de sabores, que en la Ciudad de México no alcanzamos a Se percibir. diluye, ¿no? Se diluye, y aquí más bien los capitalinos siempre se están viendo el ombligo, y en cambio en el norte, por la cuestión de violencia, los problemas de violencia y de narcotráfico muy presentes en el día a día, hace que las respuestas y las expresiones artísticas tengan un sentido mayor de urgencia de lo que se sienten en el centro. Entonces, eh, pues, pues sí, digamos, toda la frontera ofrece panoramas literarios muy atractivos. Pienso también en Criseida Santos Guevara, esta chava lesbiana que ganó con su novela lésbica La Reinita Pop no ha muerto, ganó un premio de novela de Literal Magazine, que es un premio transfronterizo que se da, eh, y es una novela lésbica muy interesante porque ahí Criseida está mezclando música pop con banda norteña, con sonidos de la balada romántica, y es un juego musical muy atractivo. La novela de Criseida, que además es una novela lésbica, La Reinita Pop no ha muerto, es muy interesante. Entonces, hay toda una serie de creadores y de autores que están en el norte y están escribiendo cosas muy interesantes.
Eh, Algo pasa también, y eso creo que me lo puedes responder tú. am, si no estás como muy en el ajo, para usar una expresión muy pop, eh, es difícil que llegues, siento que es difícil que llegues a estos autores, porque también sus editoriales usualmente son independientes, no son de grandes tirajes, muchas veces quedan no reducidos, sino muy acotados a sus ciudades, a sus estados, quizás a sus estados vecinos, pero de repente que lleguen los libros aquí a la Ciudad de México o de Tijuana a Campeche, pues cuesta un poco de trabajo. ¿Compartes esto o esto no es así? Tienes razón en la idea de que a veces la literatura LGBT se queda como en nichos regionales, eh, pero es un fenómeno además que está sucediendo para toda la literatura mexicana, Mm. eh, porque actualmente se ha complicado mucho la distribución de los libros. Digamos, la única oportunidad que tenemos en la Ciudad de México para enterarnos de lo que se está escribiendo en los estados es aprovechar la Feria del Libro del Palacio de Minería y la Feria del Libro del Zócalo para buscar a las editoriales de los estados y ver qué es lo que se está produciendo allí. Y si ese problema lo tenemos en la Ciudad de México, ahora en los estados es aún mayor porque la distribución también es muy limitada y realmente el escenario está complicado. Y estos autores tienden a quedarse en las fronteras de sus estados y solo a través de las redes sociales es donde podemos irnos enterando de qué se está escribiendo en Tijuana, qué se está escribiendo en Michoacán, qué se está escribiendo en Chiapas o en Veracruz. E ir como haciendo la lista de deseos para luego poder conseguir los libros. Afortunadamente, la librería de Somos Voces aquí en la Ciudad de México, en la zona rosa, está, trata de tener sus antenas muy abiertas a lo que se está publicando en otros lugares para tener las novedades en la vitrina y aprovechar cuando pase esta pandemia, poder buscar esos títulos. Pues sí, la verdad es que yo sí quería, pues digamos que como calentar el escenario, porque yo invité al querido Ernesto a que, dado al interés que he percibido en el público de Escándalo y de Astele y mío, ¿no? De ver qué está sucediendo con los libros, con la historia LGBT, que estamos en el mes del orgullo. Y yo lo comentaba fuera del aire con Ernesto. Creo que también la pandemia nos ha venido a hacer reflexionar acerca de lo que tenemos en casa, ¿no? De los libros que tenemos en casa o de los libros que quisiéramos tener y ahora sí tenemos tiempo, ¿no? Eh, eh, algo está sucediendo y también un interés legítimo de saber qué está pasando con el pasado, qué pasó con el pasado. Sí, los libros tienen la potente capacidad de mostrarnos realidades a las que pertenecemos. Son como espejos que nos muestran nuestra identidad y en las que podemos reconocernos lo que nos gusta y lo que no nos gusta de nosotros mismos. Y pensando en este momento de máxima urgencia y de crisis, los libros son un espacio de tranquilidad en donde uno puede aislarse de todos los problemas del presente y darse un momento de reflexión y de disfrute y también de oportunidad de reflexionar quién soy, qué es lo que me gusta, eh, qué es lo que sueño, qué es lo que me provoca una erección. Y para eso la literatura LGBT es como un camino muy disfrutable
para poder pasar el tiempo sin mayores miedos o angustias. Pues yo te invité a que nos regalaras un top 10, ¿no? Debo decirle que le dije, escoge lo que quieras, ¿no? Si es conseguible, pues está padre, pero si no es conseguible, pues por lo menos antójanos y dinos por qué está dentro de este top 10 de libros. Y pues venga, arráncate, mi querido Ernesto. Bien, Gabriel, te agradezco la completa libertad para la selección de estos 10 libros y voy a empezar con un clásico muy disfrutable, El vampiro de la colonia Roma, que se publicó el 15 de junio de 1979, del querido Luis Zapata. Esta es la novela gay más importante de la literatura mexicana, que ganó el primer premio de novela Juan Grijalvo. Luis Zapata en ese momento era un chamaco que estaba terminando de estudiar la carrera de letras francesas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y la publicación del vampiro de la colonia Roma va a coincidir en el año de 1979 con la emergencia del movimiento de liberación homosexual mexicano. Entonces aparece el vampiro en un momento histórico muy importante para el movimiento de liberación homosexual, en donde las marchas y la presencia pública va a estar acompañada por esta novela, que es la historia de un chichifo, un trabajador sexual, que nos está contando a un interlocutor hipotético que somos los lectores, sus historias de sus encuentros sexuales en la Ciudad de México de la manera más desenfadada, sin estridencias morales, sin pelos en la lengua, con la mayor libertad y gozo. Adonis García, el vampiro de la colonia Roma, nos está contando todas sus peripecias a la manera de una novela picaresca, el género de la picaresca, que Luis Zapata leyó con mucha atención y supo extraer de este género novelístico grandes enseñanzas, eh, y entendió que su personaje, una criatura nocturna e noctámbula en el espacio urbano, era un vampiro pícaro que estaba disfrutando su sexualidad de la manera más portentosa y desenfadada. Realmente la obra se convirtió en un parteaguas en la narrativa gay mexicana, porque por primera vez el personaje homosexual se vivía de una manera feliz, sin angustia, sin miedos y sin el final trágico de novelas anteriores en donde el personaje homosexual terminaba suicidándose de una manera trágica y dolorosa. Y en cambio, la novela de Zapata nos descubre a Adonis apropiándose de la Ciudad de México y por supuesto de los espacios de los Sanborns, de la esquina. Puse ahí, estoy compartiendo porque puse la esquina mágica, porque de repente él habla de la esquina mágica, pero de repente mucha gente habla de esa época de la esquina mágica. Y yo dije, bueno, a ver, la esquina mágica es esta, ¿no? O sea, sí existe, y así está ahorita. Esta es una foto de Google, ¿no? El edificio está dañado, el edificio del conjunto Aristos está dañado, el Sanborns es pero esa es la esquina mágica, Aguascalientes e Insurgentes, y ahí ligaba a este personaje del vampiro. Sí, le llamaban la esquina mágica porque así estuvieras lo más feo o guapetón, el solo hecho de que te situaras en esa esquina significaba que llegaría instantáneamente un automóvil para hacerte un guiño en la mirada e invitarte a subir al carro.
a hacer un wawis o a llevarte a un hotel. Y por eso era la magia del deseo que se realizaba en ese lugar de la esquina. Y por Épocas supuesto, los Sanborns de, de la calle de Niza, que se mencionan en la novela, en que ya donde no en los existe, ahora hay baños una farmacia del ahorro ahí. es muy triste ir descubriendo que esa Ciudad de México de los 70 se ha perdido y que solo nos queda el recuerdo precisamente a través de la literatura. No, Eh, y es que es justo también yo creo que otro de los valores dentro de los muchos que tiene el vampiro de la colonia Roma, porque es una Ciudad de México que ya no existe, ¿no? Por el paso del tiempo, porque las ciudades se reconstruyen, por el temblor del 85, porque no había Grindr y ahora sí, ¿no? No había Metrobús, ahí creo que todavía pasaba no sé si pasaba el tranvía, pero sí había vías todavía del recuerdo del tranvía en Insurgentes. En fin, es un Insurgentes que ya definitivamente no existe, una ciudad que ya no existe, ¿no? y de hecho, la manera de ligar con las nuevas aplicaciones de Grindr, Scruff, Hornet, ha cambiado la manera de relacionarse. Y todavía en El vampiro de la colonia Roma está el sentido de la mirada como la mayor potente vía de comunicación y de ligue, en donde, dado que los gays no podían ir por la calle gritando soy joto y vivo feliz. La manera en donde el deseo se expresaba era con el intenso y potente signo de la mirada y en el vampiro está presente esta manera del deseo y por supuesto además la novela se vuelve de ruptura porque en su forma narrativa eh, estás asimilando el ritmo de la oralidad del personaje, simulando las grabaciones orales de un hipotético entrevistador que escucha lo que le tiene que decir a Donis García y Luis Zapata eliminó los signos de puntuación en la novela y también los signos ortográficos y dejó que la narración fluyera como la transcripción directa de una grabación. Y esto realmente la vuelve como una novela de ruptura porque no está respetando los signos correctos de la gramática, sino que está buscando la expresión coloquial juvenil de un chavo gay que está viviendo su sexualidad sin problemas. Entonces, esta novela realmente es un clásico de la literatura mexicana contemporánea y ha tenido un chingo de ediciones. En el 15 de junio de 1979, cuando se publica, fue un trancazo literario. La primera edición tenía 10,000 ejemplares que se vendieron en el transcurso de medio mes. Eh, la segunda edición se publicó el 30 de agosto de 1979 y tenía un tiraje de 15,000 ejemplares. En el lapso de una semana se habían vendido 10,000 ejemplares y desde entonces la novela no paró de venderse y de leerse. Se convirtió en un éxito de ventas instantáneo y en 2014 el editor de Grijalvo, Ariel Rosales, calculaba que hasta ese momento se habían vendido 300,000 ejemplares del vampiro de la colonia Roma. Es una cantidad impresionante de libros vendidos. En la literatura mexicana quizás solo hay ejemplos similares con la novela de Santa de Federico Gamboa. Realmente El vampiro de la colonia Roma es un trancazo literario y el año pasado se publicó la edición conmemorativa por los 40 años de la publicación, que tiene una portada blanca. A mí me Está, gusta mucho
esta portada más entrañable que es la de Claro. la primera edición. Esta que estamos viendo aquí es una edición, la edición conmemorativa que publicó de bolsillo, ¿no? Con un texto, un prólogo de Michael K. Schwerzler, que es uno de los compiladores de México, se escribe con J, el epílogo es de Julián Herbert. Y bueno, es la que pueden conseguir, digamos, ¿no? Si ahorita, bueno, ahorita no porque seguimos en cuarentena, pero los que ya quieran animarse y puedan salir, cuando se abran las librerías y lo quieran en físico, es esta la que podrían conseguir más fácilmente, digamos. Uh-huh. eh, Afortunadamente también se puede comprar en línea, en libro electrónico, también está la edición. La novela está dedicada para Olivier, que es una hermosa dedicatoria porque ese Olivier se trataba del crítico de arte Olivier de Broas, que en ese momento era novio de un chamaquito Luis Zapata, que en la contraportada de la novela aparece saliendo de un sarcófago, de una caja fúnebre, como si fuera un vampiro dispuesto a entrar a la noche del deseo en la Ciudad de México. Esta sería la primera recomendación de lecturas y la segunda que elegí es otra obra muy importante que coincide en el tiempo y en la amistad con el vampiro. Me refiero, por supuesto, al ensayo Crónica Manifiesto, Ojos que da pánico soñar, de José Joaquín Blanco, gran amigo de Luis Zapata. Este ensayo, Crónica Manifiesto Gay, se publicó por primera vez el 17 de marzo de 1979 en el suplemento Sábado del periódico Uno más Uno. Era un ensayo muy interesante con un título hermoso, Ojos que da pánico soñar, que hace referencia a esta mirada intensa del deseo que usaban los homosexuales para ligarse en las calles. El ensayo de José Joaquín Blanco está dedicado a Carlos Monsiváis en una suerte de guiño de José Joaquín solidario con todo el activismo tras bambalinas que había realizado en ese momento Monsiváis. El título además es una traducción muy afortunada de los versos de T.S. Eliot, Eyes I Dare Not Meet in Dreams, Ojos que da pánico soñar. Se publica en ese momento en el suplemento de Sábado en 1979, el 17 de marzo. Se adelanta en algunos meses a la publicación del Vampiro de la Colonia Roma, y es una declaración política y ética portentosa, porque por primera vez un escritor mexicano decía sin problemas, soy homosexual, soy puto, me gustan los hombres, y además me gusta poder relacionarme con los hombres a través del deseo solidario, en donde no esté como barrera social la clase, la edad o el color de piel. Simplemente puedo yo establecer vínculos amorosos, afectivos y sexuales con otros hombres por el solo hecho de que me gustan y de que yo les gusto y de que en ese vínculo afectivo y sexual podemos encontrar otra manera de relacionarnos. ¿Quién era el editor? ¿Quién era el editor de Sábado en este momento? ¿Huberto Batis o...? Era seguramente Huberto Batis y allí José Joaquín Blanco estaba haciendo algo que nadie en el medio literario cultural se había Es que atrevido, es justo estaba decir, yo buscando, tengo aquí el celular, y habría que decirlo también, porque en este ejercicio de historia y de memoria habría que decir que el suplemento sábado era del uno más uno, que en ese momento era como el periódico de vanguardia.
en un Claro. parangón sería como, de alguna u otra forma, la jornada, quizás, ¿no? O sea, Uno más uno en ese momento, como bien dices, era el periódico de vanguardia de la izquierda moderna, de clase media, que estaba estableciendo diálogos con el presente de una manera no sectaria y que estaba abordando temas como la sexualidad, que para ese momento todavía el Partido Comunista Mexicano con el machete todavía no se atrevía del todo no, no habría otro abordar. medio quizás que en ese momento se hubiera atrevido a sacar el texto de José Joaquín, ¿no? Y realmente allí era como, con esta publicación, José Joaquín Blanco hace un salto al vacío de decir, pues soy puto y no hay pedos, o sea, aquí lo digo claramente. Mm, a mí me gusta mucho esta crónica de José Joaquín Blanco, que luego se publicó en el libro Función de Medianoche en el año de 1981 por la editorial Era. Esta edición de Función de Medianoche se ha seguido reimprimiendo y constituye un libro de crónicas delicioso de José Joaquín. Realmente todo lo que puedan leer de él es muy disfrutable. Y tengo en mis manos una edición muy linda que se publicó clandestinamente por grupos de activistas gays. Al parecer esta edición la pagó el mismo Monsiváis y le llamaron a esta colección Cuadernos Magnus Hirschfeld en homenaje al sexólogo homosexual Hans Magnus Hirschfeld, que luchó por la despatologización de la homosexualidad. Y esta edición es muy linda porque además está ilustrada con dibujos de Cavafis in Alexandria, la serie que hizo el artista inglés David Hockney. Es un manifiesto político como nunca se ha escrito en México, en donde José Joaquín Blanco estaba anunciando realmente lo que iba a suceder con los homosexuales en el tiempo presente. Sí En le ese atinó, momento ¿no? le Sí, atinó pero completamente. habría que platicar con José Joaquín, ya que todavía tenemos la fortuna de tenerlo en vivo, ¿no? Y sería interesante, ese es un reto. Espero que, entiendo que no da entrevistas, pero bueno, esperemos que quiera. Ojalá te acepte la entrevista gracias a tus dotes de seducción. José, José Joaquín es un autor que le gusta estar en su casa con sus libros, disfrutando sus lecturas, pero es, al igual que Luis Zapata, un autor que rehúye las glorias de la fama y de los reflectores. Son más bien escritores que están muy comprometidos con su literatura y que por lo mismo prefieren estar concentrados en su trabajo y no figurar en los escaparates. El número 3, querido Ernesto. La otra lectura que coincide como otra texto fundacional es Amora de Rosa María Rofiel, que es la primera novela lésbica feminista de la literatura mexicana. Eh, Se publica en el verano de 1989. El año pasado se cumplieron 30 años de la primera edición. Al igual que El vampiro de la colonia Roma, con Amora sucedió una situación también de éxito de ventas. En ese año de 89, la novela estuvo en el ranking de libros más vendidos, solo superada por El general en su laberinto de Gabriel García Márquez y Como agua para chocolate de Laura Esquivel. La novela se reimprimió en febrero de 1990 al año siguiente con un tiraje de 3,000 ejemplares y es una historia entrañable cuya protagonista es Guadalupe,
una activista lesbiana feminista que participa en el grupo de ayuda a personas violadas y que tiene una relación amorosa con Claudia. Y toda la novela es también un recorrido por la Ciudad de México, por los espacios compartidos de Guadalupe y de Claudia. Y es una historia en donde la solidaridad entre mujeres, la sororidad y el activismo feminista y lésbico están en el primer centro de la trama narrativa, como una manera de expresar que las lesbianas pueden ser solidarias entre ellas y con otras mujeres y apoyarse mutuamente en un momento de violencia machista que sigue persistiendo en la realidad mexicana y que Amora estaba apostando por una manera de ser solidarias y generosas entre ellas. La novela se publicó primero por Planeta y luego tuvo reediciones por la editorial Pax y luego por la editorial Sentido Contrario. Y también se publicó en una editorial española lésbico-feminista que se llamaba Horas y Horas. Realmente Amora aborda de una manera entrañable y gozosa la sexualidad femenina con un erotismo lésbico desbordado y potente que para muchas lectoras y lectores es una manera de conocer la sexualidad lésbica de una manera agradable y libre. Es una lectura muy recomendable porque además se deja leer, así como El vampiro de la colonia Roma, de una manera muy ligera y se disfruta mucho. Esta sería la tercera eh, elección, recomendación literaria, y la otra recomendación que haría es la otra novela lésbica, Dos mujeres, que es la segunda novela lésbica de la literatura mexicana, eh, eh, cuya autora usó el seudónimo de Sara Levi Calderón para publicarla. El hecho... Bueno, sí, perdón, ya me ibas a decir, pero ¿por qué seudónimo y si sabemos quién es el nombre real, digamos, del autor? Es muy interesante este caso. El uso de los seudónimos en la literatura LGBT mexicana siempre fue una manera como un recurso de defensa ante posibles reacciones violentas. Muchas novelas gays de la década de los 60 se publicaron con seudónimos, por ejemplo, 41 o El muchacho que soñaba en fantasmas de Paolo Po, es el seudónimo de un autor michoacano. Y en este caso, Sara Levi Calderón pertenece a una familia judía muy poderosa, banqueros norteños, de una familia muy adinerada, pero con un padre lesbofóbico y machista judío recalcitrante que la amenazó de desheredarla por publicar la novela. Cuando la publica, de hecho, Sara Levi Calderón tuvo que huir del país y estuvo algún tiempo en Estados Unidos viviendo un exilio porque la reacción familiar fue de una lesbofobia tremenda. La primera edición se publicó en abril de 1990 y se tiraron 4,000 ejemplares. A muchos de esos ejemplares de la primera edición, el propio padre compró o mandó comprar los ejemplares para que la historia no circulara. Es la historia de amor de Valeria y Genovesa. Valeria es una narradora protagonista de una familia acomodada que narra
su divorcio y su descubrirse lesbiana con 2 hijos y cómo va despertando su deseo por Genovesa, que es otra chava divorciada de una familia judía de una edad de 25 años. Es Eh, toda una historia del libro, ¿no? Pero, o sea, es parte, supongo que también tuvo ahí como, quizás, no lo sé, contextos autobiográficos de la autora, ¿no? ¿O no? sí, es una historia con ecos autobiográficos. La autora todavía vive, de hecho, si buscan en Google, haciendo una búsqueda Intensa. mm, intensa, pueden encontrar algunas fuentes en donde se menciona el nombre real de la autora. En este caso, prefiero mencionar el nombre de Sara Levi Calderón porque es Claro. el nombre que ella decide para firmar sus obras y el hecho además de que todavía viva es muy significativo y hermoso porque ella vive con su pareja en Cuernavaca, en Morelos, y recientemente en el año de 2015 apareció publicada la segunda parte de esta historia bajo el título de Vida y peripecias de una buena hija de familia. Esta novela publicada por la editorial Voces en Tinta es la segunda parte de 2 mujeres y aquí se resuelve un poco de Como esa 30 historia años de después. amor, décadas después, la historia de amor de Valeria y Genovesa continúa en Morelos, en un ambiente New Age muy interesante. La autora tiene raíces judías lituanas. Su padre, repito, era un potentado banquero judío norteño que debido a la publicación de la novela decidió tener esta reacción de lesbofobia muy trágica y Brutal. brutal. Y la autora en la historia cuenta también autobiográficamente cómo fue su despertar lésbico, su experiencia con el psicoanálisis y su decisión de estudiar sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Eh, Esta primera edición fue publicada por la editorial Diana y en el año de 1995 se publicó una traducción al inglés. El título es The Two Women y la traductora es Gina Kaufer. Apareció publicado en la editorial Aunt Lut Books y es muy interesante que también sea publicado en España por la editorial Egales en 2014, otra edición de 2 mujeres. Es la segunda novela lésbica de la literatura mexicana y también es una lectura muy recomendable porque nos muestra cómo vivirse lesbiana, mexicana, judía en la década de los 80. Otra lectura que quiero recomendarles es el poemario de Nancy Cárdenas, Cuadernos de Amor y Desamor, 1968-1993. Esta es la primera edición que publicó la editorial Sentido Contrario el 15 de marzo de 1994 con un tiraje de 1000 ejemplares. De hecho, la editorial publica esta novela semanas antes de la muerte de Nancy Cárdenas, que ocurrió el 23 de marzo de 1994. Ella falleció después de una lucha tremenda en contra de la enfermedad del cáncer y la publicación de su poesía se convierte de alguna manera en una obra póstuma que reúne la poesía que hasta ese momento había escrito Nancy Cárdenas, que es una pionera
del movimiento de liberación homosexual y lésbico en México, una activista feminista lesbiana de armas tomar, oriunda de Parras, Coahuila, Norteña. gran amiga de Carlos Monsiváis. Entre ellos dos redactan el primer manifiesto en contra de la represión de los homosexuales en México, que muchos intelectuales y escritores como Juan Rulfo, José Revueltas y actores como Carmen Salinas o Ernesto Bañuelos y César Bono firmaron en solidaridad en contra de las racias y la extorsión de la policía en contra de los gays. Este poemario lésbico de Nancy es muy gozoso, trae poemas breves en donde el cuerpo lesbiano y el deseo se viven de una manera libre y también divertida, con humor y alegría. Es realmente una poesía lésbica muy disfrutable que también se publicó en una segunda edición en mayo de 2004 por la editorial Miguel Ángel Porrúa, en una coedición con el Instituto Coahuilense de Cultura, un tiraje de 1000 ejemplares que todavía se pueden conseguir en un golpe de suerte. Nancy Cárdenas también fue la primera mujer que llevó al teatro obras gays tan importantes como Los Chicos de la Banda, que este año tenía una reposición estupenda y tuvo también otras obras de teatro muy importantes como La historia lésbica de Fassbinder, Las amargas lágrimas de Petra von Kant, o una obra de teatro sobre el SIDA, así es la vida. Nancy Cárdenas es una de nuestras activistas y autoras fundamentales del movimiento LGBT mexicano, y por ello la elegimos. Sí, estaba yo haciendo una reflexión, ¿no? Contigo. La verdad es que tu selección es como muy variada y tú me decías que habías tratado en estos 10 libros de, pues, retratar de alguna u otra forma la diversidad, ¿no? De lo LGBT. Sí, realmente la literatura mexicana tiene voces LGBTs muy disímbolas, diversas y atractivas. Otro de los autores fundamentales es Salvador Novo, el mejor cronista del siglo XX en México, y la recomendación son sus memorias homoeróticas titulada La estatua de sal. Originalmente estas memorias homoeróticas circularon en lecturas que Novo hacía a sus amigos en las casas de los críticos Emanuel Carballo o el editor Rafael Jiménez Siles, y les leía a ellos fragmentos de sus aventuras sexuales contadas en la estatua de sal. Se volvió un manuscrito maldito y secreto que circulaba entre amigos, pero que no se conocía por el gran público hasta que en 1980 el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, el FAR, publica 2 adelantos de las memorias de la estatua de sal en su órgano de difusión titulado Nuestro Cuerpo. Fue la primera. Novo murió en 74, ¿verdad? Así es, Salvador Novo muere en 1974 y no termina de escribir las memorias, digamos, quedan inconclusas en el sentido de que no cuentan toda la vida gay de Novo, pero se pueden entender también como una decisión autoral
de suspender la redacción, en 1945 él decide ya no continuar con la redacción de la Estatua de Sal, pero lo que nos deja conocer de su historia es realmente un escenario fascinante que nos permite recrear el ligue homosexual de las primeras décadas del siglo XX. Esta edición que estamos viendo en la pantalla fue la primera publicada propiamente, que fue por ahí del 90 y tanto, según yo. En 1998 aparece esta edición de Conaculta, que es la primera edición que aparece por el impulso y la decisión de Carlos Monsiváis. Lleva un prólogo del mismo Monsiváis, que había impulsado la publicación de la Estatua de Sal como un homenaje a su maestro, el cronista mexicano, y como una manera de generosidad con el editor Guillermo Rousset Banda, que había sido el editor de los 18 sonetos satíricos de Novo, y que Guillermo Rousset Banda había intentado publicar la Estatua de Sal, pero murió antes de poder realizar este proyecto. Entonces, Monsiváis retoma con mucha lucidez e impulsa que sea las editoriales del Estado mexicano las que publiquen la Estatua de Sal como un acto político. Esto es realmente muy importante porque Conaculta en 1998 publica la Estatua de Sal, y luego en 2008 lo publica el Fondo de Cultura Económica, que es la mayor y más excelente editorial del Estado mexicano. Y que le Una permite manera, una distribución brutal. tiene una distribución en todo el mundo en lengua española, y eso era una manera de reconocer la importancia que tenía la sexualidad gay en la memoria colectiva del país, una manera de entregarle y darle un lugar preponderante a la cultura gay mexicana como parte de la sociedad. Entonces, eh, fue realmente un acierto increíble que se publicara por estas dos editoriales muy importantes, y la Estatua de Sal es, me atrevería yo a decir, el mayor y mejor testimonio que tenemos sobre la vida gay de principios del siglo XX. Allí Novo está contando cuánto le mide, cómo le sabe, cómo le huele a sus amantes, a sus amigos. Eh, También cuenta su amistad con Javier Villaurrutia, y la vida homosexual y el ligue gay de las primeras décadas del siglo XX no lo podríamos conocer sino a través de la Estatua de Sal. No, y además es brutalmente honesto, ¿no? Recuerdo muchísimo, en alguna ocasión le da una infección X, ¿no? Entonces tiene que poner un algodón en el ano, ¿no? Y luego se le cae, ¿no? Y creo que en plena junta, ¿no? Porque no habría que decirlo, pues, en ese momento, pues, bueno, en toda su vida, pues, pero de ese momento ya se empezaba a desempeñar con figuras muy importantes del poder, ¿no? Entonces, y cómo lo cuenta es de verdad hilarante. Yo sí, digo, todos los que has mencionado son súper importantes, pero si quieren empezar, yo empezaría con porque es francamente divertido, es una crónica, pues al final de cuentas no fuera cronista, ¿no? Es poeta, cronista, funcionario público, pues, pero la forma que tiene de hacer la crónica es francamente deliciosa y totalmente desfachatada. Y habrá que decirlo, que eso se escribió, como bien lo señalabas, Ernesto, estas memorias ocupan antes de los 50, o sea, imposible pensar en ese tipo de textos en esa época, y
sin embargo, Novo se atreve. Sí, Novo está haciendo una transgresión brutal de todos los códigos de solemnidad y de respeto que había en la literatura mexicana y los manda al carajo, contando con total honestidad, como bien dices, su sexualidad y sus relaciones amorosas sin pelos en la lengua. Realmente es una lectura muy divertida y como fuente histórica es el mejor testimonio que tenemos. También están las memorias de Elías Nandino, Elías Nandino, Una vida no velada, pero la estatua de sal es una lectura muy disfrutable. A mí en lo personal me encanta todo lo que nos va contando el Novo, que está regodeándose en su propio deseo al recordar esos encuentros sexuales de azotea con los choferes, con sus amantes de una noche o de una tarde de calentura y también con sus amigos. La relación entrañable que establece con Javier Villaurrutia y la estatua de sal termina la narración en el momento en que Salvador Novo, por su amistad con Antonio Adalid, uno de los participantes viejos de la primera generación del baile de los 41, que tenía un sobrino, el señorito Agustín Lazo, un niño refinado de una familia de abolengo porfiriana. Los Lazo y los Adalid eran familias muy pudientes de la sociedad mexicana y también tenían personajes gays como parte de esas familias. Y el momento de cierre de la estatua de sal es entrañable porque es el momento en el que el poeta, en ese momento jovencito, Javier Villaurrutia, conoce al otro señorito muy refinado, pintor Agustín Lazo, y en ese momento nos cuenta Novo, al verse, fue amor a primera vista entre Javier Villaurrutia y Agustín Lazo. Ese amor duraría hasta la muerte de Villaurrutia y fue una amistad y una relación creativa y amorosa, entrañable y enriquecedora para ambos. En ese momento dice Novo que se fueron al cuartito a coger y el deseo continuó y en Villaurrutia y Lazo colaboraron haciendo obras de teatro, uno como escenógrafo y el otro como guionista. Eh, Villaurrutia dibujaba, eh, también Agustín Lazo escribía obras de teatro y entre los dos hubo un momento y una figura amorosa muy potente que gracias a Novo conocemos el momento exacto como se conocieron estos dos grandes creadores. Y para continuar reconociendo a Javier Villaurrutia, les quiero recomendar su poema Nocturno de los Ángeles, que es el poema homoerótico más hermoso que se ha escrito en la poesía mexicana en el siglo XX. Javier Villaurrutia lo escribe en el año de 1936, luego de un viaje a la ciudad de Los Ángeles, California. Y de allí el título mm, que tiene un doble significado metafórico, está refiriéndose a la ciudad de Los Ángeles, pero también a los ángeles guapísimos que Villaurrutia conoció en la noche angelina del deseo y estos marinos que se ligaban con la mirada y que recorrían la ciudad en búsqueda de hombres para llevárselos al cielo del deseo nocturno. Eh,
esta edición originalmente se publicó en 1936, en diciembre de 1936, Un por la Villarrutia muy editorial. joven, ¿no? Villorrutia era jovencito y escribe su mayor obra literaria, a mi parecer, en ese momento, después de este viaje que hace con Rodolfo Sigli para estudiar unos meses en Los Ángeles, California, y nos entrega un potente poema homoerótico intenso que se lo pueden leer a sus ligues después de coger y va a ser el momento más entrañable de complicidad que pueden tener con sus parejas. La edición Príncipe se publica en diciembre de 36 y solo tuvo 100 ejemplares numerados y uno de esos ejemplares lo dedicó Javier Era guapetón. Villorrutia. Era un chico muy guapo y uno de esos ejemplares del Nocturno de Los Ángeles se lo dedicó a Carlos Pellicer. Y el poeta Carlos Pellicer, este poeta tabasqueño, también gay, amigo de Novo y de Villaurrutia, conservó un ejemplar del Nocturno de Los Ángeles y en su archivo también está el manuscrito original del poema, que es una joya porque tiene el poema con los cambios y las correcciones mínimas que hizo el poeta Villaurrutia y también los dibujos de los marineros. Y eso Eh, viene ahí. Eso, el manuscrito originalmente está conservado en el fondo Carlos Pellicer del Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional. Está guardado bajo 7 llaves para conservarse. Y una edición facsimilar del Nocturno de Los Ángeles. Una edición facsimilar es una edición que se publica tal cual se imprimió originalmente en la edición Príncipe. Y esta edición facsimilar del Nocturno de Los Ángeles se publicó en 1987 por la editorial El Equilibrista. Conserva la viñeta del hipocampo en la portada y también tiene el poemario en su conserva la página final con la dedicatoria a Carlos Pellicer y el poema, y luego reproduce el manuscrito de, del, del, del poema con los dibujos de los marineros y las correcciones que hizo Villaurrutia. Habría que Es, decirle al público que a Novo le gustaban los choferes y bueno, ahora nos enteramos que a Villarrutia le gustaban los marinos. a Villorrutia le gustaban los marinos y también por la estatua de sal nos enteramos, gracias a Novo, que a Villorrutia también le gustaban los boleritos en las plazas que le limpiaban los zapatos, eran también su predilección. Eh, Esta edición de 87 es preciosa porque es la edición facsimilar. Realmente, si ustedes consiguen esta edición, tendrán un gozo estético que pueden compartir con sus parejas después de una noche de pasión. Y si son de los afortunados que tienen el dinero para comprar alguna edición, alguno de los 100 ejemplares de la primera edición tendrían una joya en sus bibliotecas. Realmente esos ejemplares son una rareza literaria que yo jamás he visto todavía, pero afortunadamente tengo esta edición facsimilar del Nocturno de Los Ángeles y se puede leer el poema en Google. Buscando Nocturno de Los Ángeles, Javier Villaurrutia, lo pueden ahí leer de inmediato.
Otra recomendación que les quiero compartir es el cuento Doña Erlinda y su hija de Jorge López Páez. Este cuento tuvo una gran difusión porque también se hizo una película homónima, Doña Erlinda y su hijo, dirigida por Jaime Humberto Hermosillo, uno de los grandes maestros del cine mexicano, que tristemente falleció en Hace enero poco, de ¿no? este año Sí. y deja Jaime Humberto Hermosillo un legado de cine gay impresionante y Doña Erlinda y su hijo es una de sus obras maestras. Esta historia que fue llevada al cine y que Doña Erlinda era actuada por la mamá de Guillermo del Toro, originalmente es el cuento homónimo de Jorge López Páez, eh, un escritor muy interesante de la generación del medio siglo, que originalmente publicó el cuento en 1980 en el suplemento Sábado, este suplemento muy importante del que hace rato hablábamos, del periódico Uno más Uno. Eh, la historia es muy divertida porque es la historia contada por Moncho, el narrador, que nos va contando su historia de amor con Rodolfo, un pediatra que tiene una mamá mexicana posesiva, doña Erlinda, que es como cualquier madre mexicana, una madre amorosa, pero a la vez castrante y entrometida en todos los aspectos de la vida de su hijo. De tal forma que la protagonista de la historia viene a ser doña Erlinda en Que se una hace de la manera vista gorda. que se hace de la vista gorda y que encubre la relación gay que tiene Rodolfo con Moncho. Oye, Y Ernesto, esta escena de la crema Nivea es de Hermosillo o viene en el libro? eh, es una creación de Hermosillo, Ok, ok. un guiño que además es Hermosillo allí está recurriendo a todas las prácticas eh, de su generación. En ese momento, cuando no había a la venta lubricantes, la Se manera ensalaba con de Nivea. dilatar era con la Nivea. Que ya no existe, bueno, sí, pero ya no, es todo un proceso de arqueología urbana, ¿no? Hablar de Ahora todavía se puede conseguir de una manera más cotidiana el lubricante Calle en las farmacias y de hecho es un lubricante que todavía usaba el escritor Christopher Isherwood en sus diarios. Nos cuenta que llevaba su Calle cuando viajaba a Italia. Y en el caso mexicano, la Nivea era el recurso socorrido para dilatar un buen ano antes de recibir una verga enorme. El cuento es delicioso porque nos está mostrando toda la doble moral de la sociedad tapatía eh, que se muestra que pretende mostrarse como una sociedad moderna y de avanzada, pero que en el núcleo familiar eh, en ese momento todavía vivían bajo muchos atavismos y de una tolerancia velada. La doble vida del hijo puede ser admitida siempre y cuando esté casado en una buena familia y sea el proveedor eh, de una mujer y de unos hijos amorosos y el hombre de familia se puede permitir sus deslices siempre y cuando no sea dentro de la casa. Eh, Toda esa doble moral mexicana tapatía está muy bien retratada en el cuento de Jorge López Páez y también con mucha fortuna
expresada en la película homónima de Jaime Humberto Hermosillo. Esa sería otra gran recomendación. La película también se puede ver en línea si primero quieren llegarle por ahí. Una siguiente recomendación es Poesía, que es el mayor poemario de Abigail Bojorquez, un poeta muy importante, nacido en Caborca, Sonora. Hace rato que mencionábamos la región norteña como un poderoso espacio cultural. Abigail viene del norte de Caborca, Sonora, y Poesía constituye su testamento poético. Es una obra póstuma, puesto que se publica después de la muerte del poeta Abigail Bojorquez, que falleció el 28 de noviembre de 1995. La primera edición de Poesía se publicó en 1996 en la editorial Los Domésticos de Tijuana, Baja California. Esta testimonio poético, testamento hermoso, había ganado el Premio Internacional de Poesía convocado por el CONACYDA, la Organización Panamericana de la Salud y la UNAM en el año de 1992. Y es el primer poemario que aborda la enfermedad del SIDA, como es muy claro en el título del libro. Y es realmente un testimonio desgarrador en donde Abigail Bojorquez está haciendo un tributo poético a sus muertos, a sus amigos que murieron de VIH-Sida, por complicaciones de VIH-Sida, y es una manera hermosa de preservarlos en su memoria para la posteridad, a esos muertos que le eran tan entrañables. La segunda edición de Poesía es la que tengo en mis manos. Se publicó en el año 2000 por el periódico La Voz de Sonora en su colección Voces del Desierto. Esta que Y tengo yo en pantalla, perdón, Ernesto, ¿a qué correspondería, digamos? Quizá la primera. supongo que debe ser la primera o la cuarta edición. Okay, porque esa es la que tú tienes en tus manitas. Bueno, tú tienes la segunda, ¿no? La segunda es esta de portada blanca con unos ojos en en la portada. Los ojos del deseo están ahí presentes. Y la tercera edición es la que aparece en pantalla, eh, una edición publicada en el año 2009 por el Fondo Regional para la Cultura y las Artes del Noroeste. El Poesía ha tenido otras ediciones. Recientemente se publicó en el año 2019, en el año pasado apareció eh, por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Es Esta que estamos viendo en la pantalla, que quizás sea la más fácil de conseguir, quizás en este momento. sí, um, para todas las personas que quieran ubicar poéticamente los estragos que causó el SIDA en México, pues SIDA es el testimonio más elocuente y hermoso que tenemos en la literatura mexicana. Y la última recomendación de este top 10 de lecturas LGBT es La carta a mi padre, testimonio de una persona transexual con discapacidad, que escribió Irina Echeverría Layevska y que se publicó en el año de 2008 por el CONAPRED. Es un testimonio lúcido, inteligente,
entrañable y doloroso sobre lo que significa ser una persona transexual y vivir con discapacidad en México. Además, la historia de Irina es pues intensa, ¿no? Ella, antes de su proceso para ser una persona, una mujer trans, fue un gran activista, pues digamos que muy comprometido, radical, ¿no? Pues muy identificado en ese momento como hombre con la ideología de Cuba, ¿no? Cubana, con el socialismo, y luego cómo viene a hacer su proceso de transición para ser una persona, una mujer transgénero, y bueno, ahí desarrolla en el Inter esta enfermedad que la convierte en una mujer transexual con discapacidad. Sí, como bien dices, Irina en su infancia venía de una familia de activistas comunistas y de la izquierda revolucionaria mexicana, e Irina tenía todo este imaginario de izquierda y en su juventud se imaginaba él mismo como una reproducción del Che Guevara. Y luego también la familia la llevó a Rumanía para intentar paliar los inicios de esta enfermedad eh, que, que, realmente solo fueron creciendo los dolores físicos a lo largo de su vida, y llega un momento de quiebre en donde ella se asume como una mujer transexual y empieza a vivir su proceso de transición, y es un testimonio muy potente porque nos va descubriendo las reacciones de transfobia que padeció por los vecinos o por algunos miembros de su familia. Eh, es un testimonio intenso, desgarrador, pero también emotivo y entrañable sobre lo que significa la libertad de ser quien eres y de tener el respeto y la dignidad por tu realidad contigo misma. La historia de Irina fue llevada al cine en el documental que dirigió Jacaranda Correa en el año 2010. Morir de pie se titula el documental, y es eh, todavía en Filmin Latino se puede ver este documental, que es un espejo de lo que nos cuenta Irina en su carta a su papá. Eh, este testimonio es muy impresionante y emotivo, y por ello el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación lo publicó en el año 2008 con un prólogo del activista Gilberto Rincón Gallardo. Ese era el presidente del CONAPRED, el fundador presidente del CONAPRED, ¿no? Habría que Así recordar a es. la gente que el CONAPRED se funda bajo la presidencia del presidente Fox y que el primer presidente del CONAPRED era Gilberto Rincón Gallardo, que también venía de la lucha activista, ¿no? Que también era una persona que vivía con discapacidad, ¿no? Entonces, yo creo que se juntaron ahí muchas cosas. Oye, querido, de verdad, no sabes el placer, el gusto, lo lleno que nos dejas con todas estas recomendaciones. Yo creo que para empezar está muy bien. Estaba yo recordándome a través de esta entrevista, de esta charla, que en la primera temporada de Código Diverso tú ibas también de vez en vez a hacernos recomendaciones, ¿no? De las novedades y de lo... Hasta ahorita me está cayendo el recuerdo y qué padre, qué gusto que estés en ahora con esta nueva tecnología, ahora con esta nueva temporada de Código Diverso con nosotros. Siempre hemos estado ahí a través de la virtualidad cercanos. Y de verdad, yo sí quiero pedirle a la gente que sigan a este hombrecillo, porque sabe mucho
ya vieron, pero puedes seguir compartiendo cosas. ¿Cómo te seguimos en Twitter? En Twitter podemos continuar esta conversación en mi cuenta @eroerni con Y al final, o en Facebook como Ernesto Reséndiz Oiquión. Por ahí podemos continuar compartiendo lecturas y opiniones sobre literatura LGBT. Mi querido Ernesto, de verdad, gracias por darnos este espacio de tu tiempo, de compartirlo con la gente de Escándala y con la gente de Astele TV a través de esto que es Código Diverso. Estamos al pendiente. Querido Gabriel, te agradezco esta oportunidad para compartir una de mis pasiones. La amistad por el momento continúa a la distancia. Vamos a seguir cuidándonos, quedémonos en casa y qué mejor oportunidad de estar en casa con lecturas para pasar un buen rato y descubrir quiénes somos y lo que nos gusta. Ernesto Reséndiz Oiquión, de verdad, muchísimas gracias. Yo soy Gabriel Gutiérrez, nos vemos la próxima semana a través de Código Diverso, aquí, a través del espacio de Astele TV y en Escándala. Sigan a Ernesto, se van a divertir y van a enterarse de muchas cosas. Nos vemos la próxima semana, el próximo viernes, 5 de la tarde. De mientras, adiós. Gracias, Gabriel, adiós. Gracias a ti. Astele.tv. Astele.tv. Astele.tv.